Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Quien les habla es el abogado Eduardo Rentería Carrillo, abogado laboralista. El día de hoy les voy a hablar sobre un tema que ha sido muy sonado en los últimos días, que es la ley 31131, la misma que ha sido aprobada por insistencia por parte del Congreso y que ha sido publicada en el Diario Oficial del Perú el pasado 9 de marzo del presente año. Y como no establece de manera expresa una vacatio leyes, la misma entonces ha entrado en vigencia a partir del día siguiente de su publicación, esto es, del 10 de marzo de 2021 del presente año se encuentra vigente dicha norma. Esta ley establece disposiciones para erradicar la discriminación en los regímenes laborales del sector público. Como podemos apreciar al costado de la pantalla, tenemos la mencionada norma, que en su artículo 1 establece el objeto de la misma, que es incorporar al régimen laboral del Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aquellos trabajadores que realicen labores permanentes en las diversas entidades públicas, ¿no? Y que hayan sido contratados bajo el régimen del Decreto Legislativo 1057, régimen CAS. Entonces, miren, lo que acá yo observo es que esta norma solamente acoge, su ámbito de aplicación está destinado para aquellos trabajadores CAS que realizan labores permanentes, no para aquellos que realizan labores transitorias. Ojo, es algo muy importante que deben tener en cuenta. Si tú, trabajador CAS, estás realizando labores permanentes, esta norma sí te acoge. Pero si realizas labores transitorias, lamentablemente no está dentro del alcance de esta norma, labores transitorias. Bien, eso es algo muy importante que uno como abogado o uno como estudiante de derecho debe tener en cuenta, que solamente son para labores permanentes. ¿Y cómo definimos una labor permanente? Bien, aquellas labores que permanecen en el tiempo, que son necesarias para cada entidad pública y que son continuas y no han sido creadas para una determinada finalidad y que cumplida dicha finalidad ya no se le va a contratar a dicho trabajador. Podemos establecerlas, podemos encontrar dichas labores permanentes en aquellos documentos de gestión de cada entidad pública, en su organigrama básico, el MOF, ROF, CAP. Ahí nosotros encontramos qué trabajadores realizan labores permanentes. Bien, esto es en referencia al decreto legislativo 728. Si la entidad pública se encuentra bajo el régimen del decreto legislativo 728, entonces los trabajadores CAS van a pasar a ese régimen laboral 728. En el caso que la entidad pública se encuentre regulada por el decreto legislativo 276, ley de bases de la carrera administrativa, entonces este trabajador CAS va a pasar a ese régimen, al régimen 276, ¿no? Este artículo hace esta distinción entre el 728 y el 276. Si tú, trabajador CAS, labores en una entidad pública que se encuentra bajo el régimen del decreto legislativo 728, vas a pasar a ese régimen laboral. Pero si te encuentras en una entidad pública que está regulada por el decreto legislativo 276, te vas a ir a esta norma, la 276, es la que te va a amparar en tus derechos, ¿no? Bien, esa es referencia al artículo primero. Ahí está clara la norma, no hay duda al respecto, ¿no? En el artículo 2 establece los requisitos para acogerse a este beneficio que otorga esta norma, ¿no? La 31131. De manera literal, establece que para la incorporación al régimen del decreto legislativo 728 o el 276, los trabajadores contratados bajo el régimen CAS deben cumplir determinados requisitos. Son 4 los requisitos, acuérdese, son 4 los requisitos que tú como trabajador CAS debes cumplir para que tú puedas solicitar en su debido momento el pase al régimen laboral 728 o 276, según sea el caso, según sea la entidad pública donde tú laboras. Bien, como primer requisito, la norma establece que debes realizar labores de carácter permanente al momento de la entrada de vigencia de la presente ley. Como lo habíamos mencionado en el anterior artículo, son
son únicamente para labores permanentes. Labores transitorias estarían excluidas dentro de los beneficios de esta norma. Acá no hay duda, tienes que realizar labores permanentes, ¿no? El segundo requisito es tener contrato administrativo CAS, contrato administrativo de servicios, por 2 años de modo continuo o 3 años de modo discontinuo. Estos plazos se computan a partir de la fecha de publicación de la presente ley. Bien, acá hay 2 cosas que debes tener en cuenta. Primero, el plazo, si son 2 o 3 años. Y segundo, desde cuándo tú puedes comenzar a computar estos plazos. Bien, son 2 años para labores continuas. Yo entro a trabajar, por ejemplo, en abril del presente año y del 2021, abril del 2022, abril del 2023, voy a cumplir mis 2 años. Si yo he trabajado durante esos 2 años de manera consecutiva, de manera ininterrumpida, ya estaría configurándose el segundo requisito que establece la norma para acogerme a estos beneficios, ¿no? Pero si es que yo he trabajado para una entidad pública 3 años de manera discontinua, es decir, primero me han contratado 1 año, luego dejé de trabajar 4 meses, luego me volvieron a contratar y nuevamente descansé y nuevamente me volvieron a contratar, pero todos esos tiempos en los cuales yo he elaborado suman en conjunto 3 años, ya estaría dentro de los alcances de esta norma, estaría cumpliendo el segundo requisito que me pide esta norma, ¿no? Pero hay algo muy importante. Y hay algo que no deben dejar de pasar y que deben tener en cuenta. Que estos plazos, el plazo de 2 años de manera continua y de 3 años de manera discontinua, se computan a partir de la entrada en vigencia de la presente norma, de la ley 31.131, la ley que estamos analizando. Entonces, a ver, ¿cuándo ha entrado en vigencia esta norma? El 10 de marzo del presente año. Al 11 de marzo yo estaría comenzando a computar el primer día que me está pidiendo la norma. La norma me pide 2 años o 3 años, ¿no? 2 años de manera continua y 3 años de manera discontinua. Desde el 11 de marzo del presente año yo ya he comenzado a computar esos 2 años, ¿me entiendes? Es desde la entrada en vigencia de la presente norma que se computan estos plazos de 2 y 3 años. Algo que no deben dejar de pasar. No es de que yo, por ejemplo, cuando entró en vigencia esta norma el 10 de marzo del presente año, yo he estado trabajando para una entidad pública 10 años, 7 años, 5 años, 4 años. No es así. No es de que ya yo llevo tantos años trabajando, yo ya superé ese plazo y ya estoy cumpliendo el segundo requisito que me pide la norma. No es así. Es desde la entrada en vigencia, que es desde el 10 de marzo del presente año, que yo voy a comenzar a computar esos plazos de 2 de manera continua y de 3 años de manera discontinua. No deben olvidarse eso, es algo primordial. Bien, como tercer requisito, la norma establece que se debe haber ingresado a la institución mediante concurso público o, en su defecto, haber tenido la condición de servicios no personales y posterior contrato administrativo de servicios, contrato CAS. Bien, la norma señala que el tercer requisito es que yo haya entrado por concurso público. Si bien es cierto, la mayoría de contratos CAS se lanza convocatoria y esa convocatoria es un concurso público, ¿no? Yo accedo, firmo y empiezo a trabajar, yo estaría cumpliendo con ese requisito. Pero ahora con la emergencia sanitaria, no sé si me equivoco, y sí he visto varias entidades públicas que contratan personal CAS sin que hayan entrado por concurso público. 3 requisitos, faltaría el último requisito. Este último requisito establece que a los trabajadores que hayan renunciado a un contrato CAS para asumir un contrato distinto en el interín de la vigencia de la presente norma, se les reconoce los derechos que le confiere la presente norma al estar comprendido dentro del inciso B del artículo 2 de la presente ley. Es decir, si yo como trabajador CAS he renunciado para ocupar otro cargo distinto durante la vigencia de la presente norma, solamente en estos casos el récord laboral acumulado en mi anterior trabajo se va a tomar en cuenta
a efectos de calcular el plazo de 2 y 3 años, 2 de manera continua y 3 años de manera discontinua. Este sería el último requisito que establece la norma. Entonces, yo debo tener en cuenta bien estos 4 requisitos para ver si es que yo realmente si es que esta norma voy a estar al alcance de esta norma, ¿no? Son 4 requisitos, a tenerlos en cuenta. Bien, el artículo siguiente es el artículo 3, que establece la aplicación progresiva de la presente ley. Es decir, muchos dicen de que esta norma es de manera automática, es pase automático de los trabajadores CAS al régimen 728 o el 276. No, no es así. La aplicación es progresiva. A ver qué es lo que dice el artículo 3. La incorporación del régimen CAS al decreto legislativo 728 o al 276 se realiza de manera progresiva, de conformidad con lo establecido en el reglamento de la presente ley, que todavía no ha entrado en vigencia, todavía no se ha promulgado el reglamento, ¿no? Respetando la disponibilidad presupuestaria de las entidades públicas. Bien, si todos, imagínense cuántos trabajadores son como 200 o 300.000 trabajadores, si no me equivoco, que laboran en entidades públicas bajo el régimen CAS. Si a todos estos trabajadores vamos a pasarlos al régimen laboral 728 o al 276, que tienen más beneficios, que se les reconoce gratificaciones, se les reconoce STS, se les reconoce escolaridad, otros beneficios que no se les reconoce al régimen laboral, al régimen laboral CAS, entonces la aplicación va a tener que ser progresiva a efectos de no afectar el presupuesto de cada entidad pública, porque como ustedes saben, el Congreso aprueba el presupuesto para cada entidad pública de manera anual, ¿no? Entonces cada entidad pública va a tener que tener en cuenta este presupuesto asignado por el Congreso. Eso es lo que establece este artículo, ¿no? Bien, la norma establece que este proceso de pase de todos los trabajadores CAS al 728 o al 276 se va a concretar en un periodo no mayor de 5 años. Es decir, que el Congreso, mediante la presente norma, ha dado como plazo a cada entidad pública el de 5 años, a efecto de que todos los trabajadores CAS, después de estos 5 años, concluidos estos 5 años, necesariamente, obligatoriamente, ya no van a tener trabajadores CAS laborando en sus entidades públicas, ¿no? Eso es algo que debe tenerse en cuenta. Es decir, tú como trabajador CAS vas a empezar a computar desde el 10 de marzo del presente año. De aquí a 2 años más, el primer requisito que establece la norma, al momento de completar los 2 años, tú vas a tener que solicitar a tu entidad pública que te pase al régimen 728 o 276 según sea la entidad pública donde tú estás laborando, y que esta entidad pública va a tener el plazo de 5 años a efecto de hacer tu pase a dicho régimen laboral, ¿no? Tú no vas a poder exigirle a la entidad pública: ya cumplí mis 2 años, pásame al régimen laboral que está regulado en la entidad pública, ¿no? En tal entidad pública. No es así. La norma establece el plazo de 5 años. Les da ese plazo a cada entidad pública para que hagan ese paso, ¿no? De todos sus trabajadores CAS al régimen laboral que dicha entidad pública esté normado, ¿no? Ahora bien, el siguiente artículo establece la eliminación de la temporalidad sin causa y provisión de contratación bajo el régimen CAS. Señala de manera literal que desde la entrada de vigencia de la presente ley hasta que se produzca la incorporación a que se refiere el artículo 1, los contratos CAS son de carácter indefinido, motivo por el cual pueden ser despedidos solo por causa justa debidamente comprobada. Miren bien, miren cómo nos señala la norma que todos los contratos CAS a la fecha van a ser de carácter indefinido. Muy interesante. Lo está asimilando ya como al decreto legislativo 728, que en principio todos los contratos laborales regulados por el decreto legislativo 728 son a plazo indefinido.
cómo hace esta equiparación con la norma del 728. Muy interesante, muy interesante. Y agrega que como ya es de carácter indefinido, los contratos CAS, solamente sus trabajadores contratados bajo dicho régimen laboral CAS solamente van a poder ser despedidos por causa justa debidamente comprobada. Entonces van a tener que, si yo como entidad pública voy a querer dejar de renovar el contrato CAS a un trabajador, por haber cometido alguna falta de dicho trabajador, voy a tener que cursarle la carta, ¿no?, de imputación de cargos, que me responda, que haga sus descargos dicho trabajador, y luego yo como entidad pública voy a decidir, voy a resolver si no le renuevo el contrato CAS a dicho trabajador o si continúa laborando para mi entidad pública, ¿no? Es algo muy importante y ese es un gran avance para el régimen CAS, que solamente sus trabajadores puedan ser despedidos por causa justa, debidamente comprobada, y que sean a plazo indefinido. Son dos cosas muy importantes, que es una novedad que trae esta norma, ¿no? Cómo ha ido cambiando el CAS desde el inicio, que prácticamente los beneficios en este régimen CAS eran casi nada. Ese régimen laboral del 2008 al régimen laboral CAS del 2021, cómo es, ¿no? Cómo ha cambiado bastante, favorece actualmente a los trabajadores CAS, ¿no?, mediante la entrada en vigencia de esta ley, ¿no? Bien, entonces lo que señala también es que a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, ninguna entidad del Estado podrá contratar personal a través del régimen especial de contratación administrativa de servicios, que no, y en tanto no se ejecute lo dispuesto en el artículo 1 de la presente ley. Por eso es que, o sea, lo que señala es que ya a partir de la entrada en vigencia de la presente norma, yo como entidad pública ya no puedo, estoy prohibido de sacar procesos CAS, ¿no? Y lo que van a comenzar a hacer las entidades públicas, por ejemplo el Poder Judicial o el Ministerio Público, con esta prohibición de que el Estado que el Congreso ha señalado que entidad pública tú ya no vas a poder contratar bajo el régimen CAS a trabajadores a dichos trabajadores, ¿no? Entonces, lo que van a hacer estas entidades públicas, el Ministerio Público, el Poder Judicial, municipalidades, la Contraloría, etcétera, etcétera, es comenzar a contratar bajo el régimen 728, ¿no?, o el 276, según sea el caso, ya no mediante contratos CAS. Por eso es que yo he visto varios procesos de convocatoria CAS que han sido suspendidos. Estado Citel, varias municipalidades, Poder Judicial, Ministerio Público, todas las entidades públicas que han tenido proceso convocatoria vigente, las han suspendido por la entrada en vigencia de esta norma, ¿no? Vamos a ver cómo van a empezar a contratar a su personal, como les menciono. Para mí van a comenzar a contratar mediante el 728 o 276, ¿no? Porque esa es la finalidad de esta norma, que todos los trabajadores CAS pasen al 728 o al 276. Y ya van a empezar a contratar dentro de esos regímenes, ¿no? Digo yo, ¿no? Porque otra salida sería contrato de locación de servicios, lo cual a la final yo creo que llevaría a que, pasado el periodo de prueba de 3 meses, porque en sí, si es que este locador de servicios realiza labores permanentes, entonces estaría suscitándose una desnaturalización del contrato de locación de servicios, que realmente en la realidad, aplicando el principio de primacía de la realidad, estaría realizando actividades de naturaleza laboral, ¿no?, más no de naturaleza civil. Y por lo tanto, la desnaturalización implicaría de que si es que las entidades públicas comienzan a contratar bajo locación de servicios, yo voy a poder demandar a esa entidad pública y voy a ganarles el proceso, ¿no?, para que se me pase a plazo indeterminado, ¿no?, por el 728 o el 276, ¿no?, según sea el caso. Bien, acá hay una excepción.
lo que yo les mencioné al inicio. Este artículo cuarto, en el último párrafo, establece que quedan exceptuados de los alcances de la presente ley los trabajadores CAS que hayan sido contratados como CAS de confianza. Bien, excluye a los CAS de confianza, aquellos que ocupan labores de gerente, subgerente, que están en contacto con información confidencial de la entidad pública. Esos trabajadores son trabajadores de confianza, ¿no? Que son designados mediante resolución administrativa de cada entidad pública. Les piden una resolución administrativa señalando en el cargo de gerencia de tal unidad de dicha entidad pública a tal persona, ¿no? Son cargos de confianza que yo en cualquier momento, si veo de que mi trabajador de confianza no es lo que yo esperaba, pierde la confianza conmigo, entonces yo le retiro la confianza y ya no le sigo renovando su contrato. Los excluye, a estos trabajadores CAS de confianza los excluye. Muy interesante la norma, ¿no? Bien, el artículo 5 establece la implementación de la ley. Señala que la implementación de lo dispuesto en la presente ley se financia con cargo del presupuesto de cada entidad pública, ¿no? Y que deberían realizar modificaciones presupuestales para cumplir dicha finalidad, ¿no? Que no debe demandar recursos del tesoro público ni afectar gastos en inversiones de material, infraestructura, otros elementos, ¿no? Bien, ahora señalando las disposiciones complementarias y finales, tenemos la primera disposición es de que estos trabajadores CAS van a estar fiscalizados por la SUNAFIL. Interesante. Claro, la finalidad van a ser de que aquellas entidades públicas que se encuentren bajo el 728 están fiscalizados por la SUNAFIL, ¿no? Y lo mismo aplicaría en este caso. Interesante. Bien, segunda, el Poder Ejecutivo aprueba el reglamento de la presente ley dentro de los 60 días de su entrada en vigor, en vigencia, ¿no? Y que la falta de reglamentación de la presente ley no es impedimento para su aplicación y exigencia. Entonces, esta norma le da un plazo al Poder Ejecutivo para aprobar el reglamento de esta norma, ¿no? Le da el plazo de 60 días desde su entrada en vigencia. Y que si es que todavía no reglamenta dentro de estos 60 días o desde el primer día de su entrada en vigencia, el 16 de marzo hacia adelante, si es que no hay reglamento, ¿no? Que esta falta de reglamentación no impide que esta ley surta sus efectos, ¿no? Es de aplicación automática, ¿no? Bien, ahora pasemos a hablar sobre las disposiciones complementarias y modificatorias. Como es el pase de los trabajadores CAS al 728 o 276, según sea el caso, se ha tenido que modificar el artículo 5 y el artículo 10 del decreto legislativo 1057, régimen CAS, ¿no? El artículo 5 establece que el contrato administrativo de servicios es de tiempo indeterminado, salvo que se utilice para labores de necesidad transitoria o de suplencia. Esto es lo que yo les decía al inicio. Que si bien es cierto el contrato CAS es de tiempo indeterminado, para las labores transitorias o labores de suplencia no lo es. Por su misma naturaleza, ¿no? O sea, no son labores permanentes. Por ejemplo, proyectos en registros públicos, en SUNAR. Hay un proyecto de actualización de base gráfica registral que son termina la actualización de dicha base gráfica registral y concluye dicho proyecto. Son labores transitorias, ¿no? No está destinada esta norma para dichos trabajadores y que para esos trabajadores yo les voy a poder seguir renovando su contrato CAS y así va a ser, ¿no? Otro ejemplo, en la corte, en el Poder Judicial, juzgados transitorios, salas transitorias, no realizan labores permanentes, realizan labores transitorias, labores que cumplen su finalidad y ahí acaban, ¿no?
Por ejemplo, si es que juzgados transitorios, la resolución es que su vigencia es hasta tal mes de tal año, y llega ese mes y llega ese año, entonces ya se extingue dicho juzgado, o puede ser sala, ¿no? Se extingue, y yo no voy a poder reclamar como trabajador que no, mira, esta ley, salió esta ley promulgada y está en vigencia y tanta cosa, que no, que señala que es a plazo indefinido, indeterminado, que por qué me has dejado de renovar. No, no es así. La misma ley realiza esta modificación del decreto legislativo 1057 y establece que son a plazo indeterminado para labores permanentes, salvo que salvo que dichos trabajadores realicen labores transitorias o de suplencia. En este caso no les alcanza la norma. La entidad pública va a poder seguir renovándoles cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses, según sea el caso, ¿no? Bien, eso es en parte al artículo 5. En relación al artículo 10 sobre la extinción del contrato, dice que el contrato CAS se extingue por decisión unilateral de la entidad con expresión de causa disciplinaria o relativa a la capacidad del trabajador y debidamente comprobada. Si el despido no tiene causa o no se prueba durante el proceso de impugnación, el juez declara su nulidad y la reposición del trabajador. Como las labores que realizan los trabajadores CAS, hablando sobre labores permanentes, ¿no? Realizan labores permanentes y de manera unilateral dicha entidad pública ya no les renueva su contrato. Establece la norma que estos trabajadores van a poder recurrir al Poder Judicial a efectos de solicitar su reposición, la nulidad de dicho despido y su reposición laboral. Eso está más que claro, y aquí van a haber muchas entidades públicas que van a comenzar a dejar de renovar a todos sus trabajadores CAS por el miedo de que para alguna, no, sí hay algunas entidades públicas que tienen ese temor de que no, de que yo solamente contraté a este trabajador CAS para tal periodo, ¿no? Y luego yo quería ya dejar de renovar, pero no es así. Si realizan labores permanentes, va a tener que ser el contrato, tal como lo establece la norma, van a ser a plazo indefinido, ¿no? Y si dicha entidad pública opta por dejarle de renovar, puede ir al Poder Judicial solicitando la nulidad de ese despido y su reincorporación laboral, la cual va a ser declarada fundada por el Poder Judicial, ¿no? Bien, eso sería todo respecto a esta ley que ha sido para algunos criticadas de manera, bueno, en mi opinión, yo creo que es un avance significativo para este régimen, el régimen CAS, ya que en sí debería, en mi opinión, esa es mi opinión personal. Para mí debería solamente existir un régimen laboral que sería el 728, en donde señala que para aquellas labores permanentes, estas labores, al ser permanente, su contrato sería a plazo indefinido, ¿no? Es un gran avance, solamente les faltaría señalar sobre los beneficios que están dejando de lado, ¿no? Salvo que cumpla los requisitos de 2 o 3 años y luego solicites a tu entidad pública que se te pase el decreto legislativo 728 o 276, pero esta entidad pública, como ya lo hemos detallado, tiene el plazo de 5 años para poder realizar ese paso, ¿no?, de dicho trabajador CAS. Mientras tanto, estos trabajadores CAS no van a tener beneficios como lo tienen la 728 y la 276, gratificaciones, ETS, ¿no? Bonificaciones, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí faltaba un pequeño artículo que estableciera que ya después de transcurridos los 2 o 3 años, dichos trabajadores deberían gozar de los beneficios laborales del 728 y del 276, ¿no? Y no esperar los 5 años, ¿no? Bueno, esa es mi opinión personal. Yo pienso que esta ley sí es constitucional, y esperemos en los próximos días, si es que el Poder Ejecutivo entabla una demanda de inconstitucionalidad respecto a esta norma, teniendo como fundamentos más que todo
la afectación del presupuesto del Estado, ¿no? Que en la Constitución se encuentra establecido que el Congreso no puede regular normas que afecten el presupuesto estatal. Y en este caso sí estaría afectando el presupuesto público, ¿no? Pero como va a ser de manera progresiva y cada año va, se les otorga tal presupuesto, tal presupuesto y tal presupuesto a tal entidad pública, dicha entidad pública y dicha entidad pública, yo creo que el Estado año tras año, el Congreso, perdón, va a tener que aprobarle un presupuesto mayor a cada entidad pública a efectos de implementar dicha norma, a efectos de que los trabajadores contratados bajo dicho régimen CAS pasen al 728 o al 276. Yo creo que por ese lado no se estaría afectando el presupuesto estatal, el presupuesto público, ¿no? Por eso esa es mi opinión, esa es mi interpretación, que no se estaría vulnerando algún artículo de la Constitución. Bien, eso sería todo el día de hoy. Es una norma que para mí sí es buena, como les digo. Yo he sido trabajador CAS y sí yo me sentía totalmente... hacía las mismas labores que mis otros compañeros, pero mis otros compañeros que eran 728 ganaban el doble que yo. Y yo creo que no es justo eso porque realizábamos las mismas labores y ganaban el doble, ¿no? Ya ese es un avance significativo en la legislación laboral, ¿no? Aparte porque los contratos CAS, antes de la emisión de esta norma que modifica el artículo 5 y 10, el 5 sobre la duración de los contratos CAS, que ahora ya son indefinidos, antes no lo eran. Antes solamente la entidad pública te cursaba un memo, una resolución de no renovación del contrato laboral y ahí se acababa todo, no te decían el por qué te están dejando de renovar. O sea, si la entidad pública quería, no te renovaba y sin decirte el por qué, ¿no? Pero ahora me parece muy bien de que no, la modificatoria del artículo 5 del decreto legislativo 1057 régimen CAS señale que ahora los contratos CAS para aquellos trabajadores que realizan labores permanentes sean a plazo indefinido. Me parece muy importante, es un adelanto, es un muy buen adelanto para la legislación laboral peruana. Bien, esto sería todo por el día de hoy, chicos. Espero que les haya gustado este vídeo. No se olviden de suscribirse a mi canal y cualquier consulta, ahí yo les dejo mi número de WhatsApp y estoy para servirles. Muchas gracias. Hasta luego.